Esta noche, en Enlace México, la Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades por más de 25,000 millones de pesos en el gasto ejercido en la cuenta pública de 2022. La Unión Europea aprueba el 13º paquete de sanciones contra Rusia en el marco del segundo aniversario de su invasión a Ucrania. Y son un conjunto de venas y tejidos inflamados e hinchados que se deben atender para no terminar en cirugía, las hemorroides. Todo esto y mucho más, aquí en Enlace México. Un placer darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México. Como siempre, transmitiendo desde la bella Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que se encuentran en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante, y para ustedes que a través de nuestras distintas plataformas se enlazan para estar muy bien informados desde cualquier parte del mundo. Para todos, nuestro agradecimiento por permitirnos informarles durante la siguiente media hora. Bien, no se les olvide, redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter o X, estamos en YouTube, suscríbase, es gratuito, y también tenemos a su disposición nuestro número de WhatsApp 2227 27 25 56, está ahí en su pantalla para que nos escriban, nos manden saludos, sugerencias, comentarios, fotografías, etcétera, lo que ustedes gusten. Como quieran enlazarse, como quieran comunicarse, siempre nos da muchísimo gusto saber de ustedes. Vamos a dar inicio, nos vamos rápidamente con las noticias. Aquí está algo de lo más destacado que pasó este día en nuestro México. Veamos. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por otros 25,647 millones de pesos en el gasto ejercido en la cuenta pública 2022, con lo que el posible daño total a la hacienda pública superó los 32,894 millones de pesos en el año. Las dependencias del Ejecutivo Federal con más dinero por comprobar fueron la Secretaría de Seguridad Pública, con 250 millones de pesos, la de Bienestar, con 417 millones de pesos, la SED, con 486 millones de pesos, Agricultura, con 622 millones de pesos, SEDATU, 205 millones de pesos, Turismo, 785 millones de pesos. Destaca también que las irregularidades se hallan en la comprobación en gastos de obras del Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas, el Tren Suburbano, entre otras. Las 50 organizaciones que conforman el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral advirtieron sobre 4 riesgos rumbo al 2 de junio. Arturo Espinosa, del Laboratorio Electoral, señaló que los focos rojos son las precampañas que consideran fueron una simulación, ya que las candidaturas se definieron mucho antes. También que las autoridades electorales enfrentan crisis internas que minan su legitimidad. Además, los partidos dispuestos a pagar sanciones con tal de violar la ley y la violencia que pone en riesgo a los actores políticos. En el actual proceso se ha registrado 574 incidentes a nivel municipal, lo que, según el informe, confirma que la violencia es una de las más importantes amenazas a la integridad electoral. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, salió anoche del reclusorio norte luego de estar poco más de 2 años preso por los casos de corrupción de Odebrecht y agronitrogenados, lo anterior derivado de la resolución final del magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, del segundo tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito, quien otorgó la libertad provisional a Lozoya Austin, al considerar que no existe riesgo de que se sustraiga de la justicia federal. Emilio Lozoya Austin deberá portar un brazalete electrónico y firmar periódicamente en el reclusorio preventivo Varonil Norte, y aunque podrá transitar libremente en la zona metropolitana, no podrá abandonar el país. Durante la cuarta semana de febrero se reportaron 36,161 casos sospechosos de COVID-19, de los cuales 2,998 casos están confirmados, es decir, un aumento de 812 contagios por SARS-CoV-2 y 70 defunciones. A nivel nacional, las entidades que presentan el mayor número de contagios son la Ciudad de México, el Estado de Puebla, Hidalgo, Jalisco y Tabasco por COVID-19. Autoridades de salud señalan que la reinfección, incluso en personas vacunadas, puede producirse con todas las variantes, por lo que deben mantenerse y reforzarse todas las medidas de salud pública para evitar el contagio y la propagación del virus. La información nacional, como todos los días, para ustedes. Nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Washington, D.C. y le damos la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América. Aquí está la información. Una nueva regla federal destinada a proteger mejor los puertos del país contra posibles ataques cibernéticos será firmada por el presidente Joe Biden hoy miércoles. Según detalló Ann Neuberger, asesora adjunta de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, la administración está delineando un conjunto de regulaciones de ciberseguridad que los operadores portuarios deben cumplir en todo el país,
a diferencia de las regulaciones de seguridad estandarizadas que buscan prevenir lesiones o daños a las personas y la infraestructura. Los requisitos están diseñados para ayudar a proteger contra la vulnerabilidad en que podrían quedar 31 millones de personas que trabajan en puertos en todo el país, que aportan aproximadamente 5.4 billones de dólares a la economía de un ataque de ransomware u otro tipo de ataque cibernético. Los nuevos requisitos, que se publicarán el miércoles, son parte del enfoque del gobierno federal en modernizar la forma en que se protegen las infraestructuras críticas como redes eléctricas, puertos y oleoductos, ya que cada vez más se administran y controlan en línea, a menudo de forma remota. No existe un conjunto de estándares nacionales que regulen cómo los operadores deben protegerse contra posibles ataques en línea. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América. Muchísimas gracias a La Voz de América por toda esta información. Saludos cordiales hasta Washington y nuestra gran comunidad, porque hay una gran comunidad mexicana en el área de Washington, de Maryland, de Virginia, incluso Delaware. Saludos a todos ustedes desde Puebla. Nos vamos a ir a la pausa. Esta es la cotización del peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 55 centavos y a la venta en 17 pesos con 50 centavos. Así quedó la paridad al cierre de la jornada financiera de este día. Sigan participando en nuestras redes sociales, nos encanta leer sus comentarios y ven que participan y, bueno, por supuesto que comparten. Muchas gracias a José Miguel Cruz, José María Márquez y Mónica Hernández Celaya por visitar nuestro canal de YouTube. Vamos a la pausa, no se vaya. Regresamos con más información. Al volver, Ecuador hace 9,000 arrestos en 43 días de conflicto armado. Además, pueden aparecer debido a estreñimiento, diarrea crónica o levantar mucho peso, incluso por el embarazo. Hablaremos de las hemorroides. Estamos de vuelta, continuamos con más información en Enlace México y vamos a hacer nuestro breve recorrido a lo largo de la historia. Un día como hoy, por de 1861, el presidente Juárez envió una nota al gobierno español anunciando la expulsión del embajador Joaquín Pacheco por no acatar las leyes de reforma. En 1910 se funda la Cruz Roja Mexicana. En la Revolución Mexicana desempeñó un papel muy importante, ayudando a evitar brotes de epidemia y enfermedades. Su primer presidente fue Eduardo Lisiaga. En 1965 asesinan al líder afroamericano Malcolm X en el Audubon Ballroom de Manhattan. Malcolm X comenzó a hablar en una reunión de la organización afroamericana cuando un hombre le disparó en el pecho con una escopeta. Otras 2 personas le dispararon en 16 ocasiones. Malcolm X fue declarado muerto poco después de llegar al hospital. Hechos y personajes que fueron muy importantes en una fecha como hoy. Y nos vamos a los hechos y personajes del acontecer internacional del día de hoy. Así es, seguramente serán historia, hoy fueron noticia. Aquí está algo de lo más importante que sucedió en el mundo en la jornada noticiosa de este día. Los embajadores de la Unión Europea han acordado un 13º paquete de sanciones a Rusia en el marco de la agresión a Ucrania. Este parque es uno de los más amplios aprobados por la Unión Europea contra el Kremlin. Se someterá a un procedimiento escrito y se aprobará formalmente para el 24 de febrero en el segundo aniversario de ese conflicto. Por primera vez apuntan a empresas en China continental sospechosas de ayudar al Kremlin a apoderarse de artículos prohibidos. Las sanciones se centran principalmente en la lucha contra la elusión y persiguen a empresas de todo el mundo acusadas de proporcionar a Rusia tecnología avanzada y productos militares fabricados en la Unión Europea. En total, las nuevas sanciones afectan a unas 200 personas y entidades, en su mayoría de Rusia.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó sus problemas con la justicia con la persecución del opositor ruso Alexei Navalny, quien murió la semana pasada en una prisión del Ártico bajo control de Moscú. Es una forma de Navalny, dijo Trump durante una entrevista con Fox News, al hablar de la multa de $355 millones que le impuso un juez de Nueva York durante un juicio civil en el que se le acusa de inflar el valor de los activos de la Trump Organization. La muerte de Navalny bajo circunstancias desconocidas conmocionó a la comunidad internacional y levantó críticas directas al Kremlin, pero el expresidente de 77 años no pronunció palabra durante el fin de semana, algo que opositores observaron como otra muestra de su afinidad con el mandatario ruso Vladimir Putin, a quien en el pasado calificó de genio. Más de 9,000 detenciones se han registrado en Ecuador en los 43 días del conflicto armado interno que el presidente Daniel Noboa declaró a inicios de enero de 2024 contra el crimen organizado, a cuyas bandas, dedicadas principalmente al narcotráfico, pasó a considerar como grupos terroristas. El número de personas detenidas alcanzó los 9,040 en el último balance diario publicado por el gobierno de Ecuador, de los que 241 fueron acusados de terrorismo, mientras que se decomisaron más de 62 toneladas de drogas. Hasta ahora las fuerzas de seguridad han ejecutado 112,418 operaciones conjuntas, más de 2,600 cada día, 157 de ellas contra bandas criminales. 34 reos han sido recapturados de casi 90 que se fugaron de las cárceles donde a comienzos de 2024 ocurrieron varios motines de reclusos, con 200 rehenes entre guardias y policías que lograron ser liberados. El reservado de la deuda social de la Universidad Católica Argentina. Se trata de la cifra más alta de pobreza establecida por esta medición privada en los últimos 22 años. La información internacional para todos ustedes. Y nos vamos a temas médicos. Mire, es un conjunto de tejidos y venas inflamados e hinchados. Y pueden variar en tamaño, pueden aparecer tanto en el interior como en el exterior. Y además pueden haber sido provocados por estreñimiento o diarrea crónicas, también por aumentar mucho de peso o durante el embarazo. Estamos hablando sobre las hemorroides. Veamos este reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Millones de personas sufren en silencio este problema. Las hemorroides causan tanto dolor, pena y hasta un alto grado de frustración que quienes la padecen prefieren callar su malestar. Pero, ¿qué son las hemorroides? Hemorroides son la inflamación de las paredes de las venas hemorroidales. Las ocupaciones sedentarias, los esfuerzos durante el trabajo, el deporte, el mantenerse tiempo prolongado de pie y ciertos hábitos alimenticios son algunas causas implicadas en la formación de hemorroides. Puede ser a varias situaciones. Una es que sea una persona estreñida, otra que sea una persona de malos hábitos alimenticios, otra que tenga un problema de colon, la otra que sea una persona que sea alcohólica o que tomen muchos picantes. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia a partir de los 30 años. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, 7 de cada 10 embarazadas presentan hemorroides. Sí, es más propenso, principalmente a partir de los 30 años, ¿sí? Algunas veces se presentan más jóvenes, pero inclusive también en las pacientes embarazadas, ¿no? Es una patología que también se llega a presentar durante o posterior al embarazo. Según los especialistas, los medicamentos que existen no desaparecen la enfermedad, simplemente mitigan el dolor. No hay cura en forma de medicamentos, ¿sí? Son paliativos, no le van a quitar la sintomatología, principalmente antiinflamatorios y analgésicos, pero casi siempre termina en cirugía. Todos estamos propensos a esta enfermedad, pero usted puede evitar llegar al quirófano con solo mantener una buena alimentación. Que coman cosas sanas, que se alimente con mucha fibra, que tomen muchos líquidos y de preferencia que de vez en cuando pasen a revisión con sus médicos. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve.
Ahí tienen esta información, es muy importante. Por favor, no ignorar este tipo de problema. Vaya, consulte a su médico, porque como bien dice el reportaje, tarde o temprano, si no se atienden, va a terminar en una cirugía. Y no queremos que eso suceda. Así es que, por favor, no lo ignore. Sobre todo, conozca las causas para prevenir los síntomas. Bien, la terminación 9233. Saludos a todos los poblanos que trabajan en Tacoma, Washington, de parte de la familia Alejandro Flores. Nos vamos a la pausa rápidamente, no se vaya. Regresamos con más información. Al regresar, analizaremos las repercusiones de la ley SB4 de Texas. Además, los científicos buscan evaluar el impacto en el medio ambiente y el clima de las actuales guerras. Estamos de vuelta, continuamos con más información en Enlace México. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué le parece si vemos cómo nos trata el clima el día de mañana? Para mañana jueves, 83 grados Fahrenheit, 28 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima 60 Fahrenheit, 15 centígrados. Van a tener un día parcialmente nublado. En la ciudad de Los Ángeles, California, la máxima esperada es de 66 grados Fahrenheit, 18 centígrados, mínima 50 Fahrenheit, 10 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York se esperan 46 grados Fahrenheit, 7 centígrados como temperatura máxima, mínima 40 Fahrenheit, 4 centígrados. Van a tener un día mayormente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 28 grados centígrados, 84 grados Fahrenheit como máxima, mínima 11 centígrados, 51 Fahrenheit. Vamos a tener un día soleado. Esas son las temperaturas en nuestras ciudades para mañana jueves. Como cada miércoles nos vamos a enlazar con nuestro especialista en temas internacionales. Le damos la bienvenida al doctor Alex Munguía Salazar, quien llega con su opinión. Adelante, doctor. Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre la instrumentación de una ley de carácter migratorio en el estado de Texas. Me refiero a la ley SB4, una ley absolutamente restrictiva que va a penalizar, si existe esta penalización, pero ahora hacerlo efectivo, todo apoyo a cruces indocumentados ilegales a los Estados Unidos por parte de migrantes. Esto se suma a esta vorágine de leyes y posiciones intransigentes que va a ser el tema a discutir en este próximo proceso electoral en los Estados Unidos de carácter federal. A todas luces, esta acción del gobierno republicano del estado de Texas se suma a este rechazo en el discurso de toda aquella presencia migratoria. Es importante señalar que esta ley entrará en pocos días y que establece esta restricción a toda aquella persona que haya ingresado de manera indocumentada o, como dirían, de manera ilegal a los Estados Unidos. Esto a todas luces constituye una violación de derechos laborales, derechos fundamentales, puesto que establece perfil racial, autoriza a las policías locales que toda persona que asuman que es indocumentada puede ser o se puede indagar sobre su estatus migratorio y posteriormente proceder inclusive a su expulsión del país, lo cual implica ejercicios de carácter federal para un estado. Pero en este momento las cuestiones están tan complejas, la discusión entre el Partido Republicano y lo que defiende el Partido Demócrata se encuentra en un momento sumamente álgido, complejo, y van a usar el tema migratorio de manera indiscriminada para validar los dichos o para cuestionar la política instrumentada por el gobierno demócrata. A todas luces es un mal momento estos días en el estado de Texas para los migrantes. Se espera indudablemente que haya una respuesta del gobierno federal para anular
la instrumentación de dicha ley o velar porque no ejerzan carácter federal esas leyes de carácter estatal. Y para eso, bueno, pues la situación en el estado de Texas sigue manteniéndose de absoluto y total rechazo a población migrante y la trasladan a los distintos espacios de carácter demócrata, como el estado de Nueva York. Sobre esto reflexionemos y sobre las repercusiones de la instrumentación de esta ley SB 4 en el estado de Texas. Esa fue la opinión del doctor Alex Munguía Salazar. Nos enlazamos contigo, Alex, la próxima semana. Cuídate mucho. Y bien, vamos a pasar a otros temas. Mira, este es un tema de vanguardia. Es un tema en el que prácticamente pues no nos ponemos a pensar y que sin embargo es importante y sucede. Científicos de varias naciones están actualmente trabajando para evaluar el impacto en el medio ambiente de las guerras que se están librando hoy en día. Así es, la que está en Gaza, allá en el Medio Oriente, y la guerra de Ucrania, porque aunque no lo crea, tienen un impacto en el medio ambiente importante. Veamos este reportaje. Alrededor de 170,000 edificios han resultado dañados en la guerra en Gaza. No solo es un problema humanitario, sino medioambiental. Si ahí se almacenaban químicos o combustibles, podrían causar contaminación. En Ucrania, los artefactos explosivos amenazan la biodiversidad, dicen los investigadores. Cuando explotan, pueden provocar incendios. Otros científicos en Europa, el Reino Unido y Estados Unidos intentan calcular las emisiones de gases de efecto invernadero que generan las guerras y que contribuyen al cambio climático. No se miden directamente, se calculan usando fuentes diversas como la cantidad de combustible empleado o los incendios generados. Un estudio conducido en Ucrania calcula que los gases emitidos en 18 meses de guerra rebasan las emisiones anuales de países como Austria, pero la falta de lineamientos internacionales para medirlos y el hecho de que las operaciones militares se mantienen secretas hacen que los cálculos no siempre sean precisos. Tampoco existe un marco legal para atribuir responsabilidad. Se necesitará un esfuerzo internacional de científicos y legisladores para desarrollar nuevos lineamientos. Estados Unidos respalda las guerras en Ucrania y Gaza, pero el Pentágono asegura que toma la amenaza del cambio climático con seriedad. En nuestra Estrategia Nacional de Defensa estipulamos claramente que como Fuerzas Armadas debemos adaptarnos y estar listos para enfrentar la serie de desafíos que representa el cambio climático. Los investigadores entrevistados subrayaron que además de mitigar los efectos medioambientales y climáticos de las guerras, se debe priorizar el resolver las crisis humanitarias y el sufrimiento de los civiles. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Bueno, ahí tiene la información. Efectivamente, todavía hay muchos obstáculos que hay que resolver, como por ejemplo, ¿quién va a tener la responsabilidad de estos daños medioambientales que se están generando por estos conflictos bélicos? ¿Quién va a hacerse responsable? ¿Quién va a pagar por todo esto? Y además, no existe una legislación. Habrá que empezar a trabajar en esta situación porque el medio ambiente es algo que tenemos que cuidar todos los seres humanos en este planeta y que no podemos seguir afectando de manera negativa como lo hemos estado haciendo. Ya está el cambio climático, todos los hemos resentido y todo esto que sucede tarde o temprano va a tener una consecuencia que no vamos a querer ver. Bien, con esto llegamos al final de esta edición en Enlace México. Les comparto los saludos de Carlos Núñez de Los Ángeles, California. Felicita a su mamá, la señora Josefina Cortés Caballero, por su cumpleaños, que la pase muy bien con toda la familia, muchas felicidades. Alejandra Bravo desde Ayotosco, Guerrero, saludos a Eduardo Cañada, que se encuentra en la ciudad de Dallas, Texas, su esposo. Y María del Rosario Flores desde Fairfax, Virginia, saludos a su esposo Mariano Quintero, está trabajando en Nueva York. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Recuerde, por favor, sígase protegiendo, sea muy responsable. Todavía hay por ahí coronavirus, así es que sigamos protegiéndonos y aplicando las medidas básicas de prevención. Buenas tardes, buenas noches y nos esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.